Amigos de la audiencia, soy Jorge Lozano Ángel, invitándolos a compartir una nueva edición de Somos Grandes. Somos Grandes. Desde Bahía Blanca a toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo Bernal, La Plata, Ensenada, Berisso y La Paternal, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También Córdoba Capital y Monteros en la provincia de Tucumán. Somos un bien argentino. Somos Grandes. Tribuna insurrecta de los jubilados. Gracias por estar del otro lado. Así comenzamos. Así comenzamos. Si pensás pasar los próximos minutos con nosotros, pongámonos de acuerdo. Somos grandes. No vengas con promesas. No te gastes en chicanas. La historia no se borra. La lucha no se entrega. ¿Y sabés qué? La victoria es una flor que brota en el pecho de otro. Somos grandes. La presencia de Norma Plas. Esta es la juventud divina que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros nietos. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que... En uno de los últimos análisis que pusiera el psicólogo social bahiense Jorge Cascallar en sus redes, se refirió a la dificultad de construir esperanza en tiempos de crueldad organizada. En un extenso desarrollo fue desarticulando el complejo entramado con que opera la intelectualidad de la ultraderecha, tanto vernácula como mundial, para manipular criterios, conciencias y estados de ánimo. Afirma, y coincidimos nosotros, en que el neoliberalismo actual comprendió algo decisivo. Las sociedades no se organizan solamente alrededor de argumentos racionales, sino desde el mismo centro de las emociones, percepciones y formas de experimentar el malestar de cada persona. La ultraderecha simplifica el mundo, dice Cascallar. Sabe muy bien cómo producir bronca, resentimiento, miedo y desprecio. Ha logrado convertir la crueldad en pedagogía cotidiana y el señalamiento del enemigo en una forma de cohesión social. Si la discusión pública queda organizada únicamente alrededor de quienes deben ser odiados, pues terminarán ganando las elecciones quienes mejor construyan enemigos. Aunque nunca nos expliquen el país que realmente vienen a destruir o construir. Logrado el propósito de penetración, persuasión colectiva o sencillamente lavado de cerebro, ya a nadie le va a importar para dónde avance el bote, la piragua o el mismísimo Titanic. La mayor derrota cultural posible sería entonces aceptar que para mantener unida a una sociedad hay que enseñarle a odiar. No sé si alcanzamos a tomar real conciencia de lo que nos está diciendo Jorge Cascallar. Parece haber caído en obsolescencia aquella frase que aseguraba que cuando se trata de votar, la única víscera sensible que tiene el hombre es el bolsillo. Entonces, queridos políticos nuestros, pongámonos a estudiar juntos cómo salir de este complicadísimo marasmo. Porque si algo faltara, ya tenemos al amigo Peter Thiel, viviendo entre nosotros con su monstruosa empresa Palantir para ocupar los pocos cerebros resistentes que les quedan por doblegar desde su tecnofascismo. Pero además, todo este razonamiento signado por la manipulación y la perversidad aplicado al individuo, no a la comunidad en su conjunto, produce un desmembramiento tal, una tan deliberada desarticulación física y anímica del pueblo que inhibe y hasta desprestigia cualquier intento de defensa, de organización de la resistencia o de lucha conjunta. Son tantas las similitudes que bien podríamos recordar ahora cómo empezó Hitler. Lo hizo prometiendo hacer Alemania grande nuevamente. Pero no caeremos en la tentación de utilizar las mismas armas letales de la ultraderecha. Allá ellos. Y acá nosotros, atentos, lúcidos y dispuestos a no dejar pasar una sola. Hasta aquí nos ocupamos de los razonamientos del psicólogo social Jorge Cascallar
que si los circunscribimos a nuestro país, estarían referidos a 2 puntos. La acción demoledora, un poco light, en tiempos de Jaime Durán Barba, Marcos Peña y Mauricio Macri, y la actual acción lapidaria de Santiago Caputo y sus Troll Boys, con quienes tanto han colaborado Clarín, La Nación, Carajo, Neura y todos sus satélites. Terrorismo de redes, lo definió con precisión Monseñor García Cuerva en su homilía del 25 de mayo. Si bien convengamos que el pastor, el arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de la Argentina, se olvidó de acusar al gobierno de corrupto, maltratador de ancianos y discapacitados, entreguista de soberanía y dueño de una crueldad jamás expuesta en la historia argentina. Crueldad manifiesta en la desprotección y abandono a los pobres y caídos del sistema. ¿Y para qué vamos a hablar de los fallos de la justicia convalidando cada uno de estos atropellos? Ahora, parados sobre esta plataforma, vamos a ver qué se vislumbra en nuestro futuro cercano. La noticia dice: el Fondo Monetario Internacional respaldó parte del plan económico del gobierno, pero lanzó una fuerte advertencia. Exige profundizar el ajuste fiscal, reformar el sistema jubilatorio y avanzar con cambios estructurales para asegurar el pago de la deuda, que es en definitiva lo único que les interesa, obvio. Entre los principales pedidos del FMI aparecen: reforma previsional para reducir el déficit, cambios en el monotributo, eliminación de exenciones impositivas y mayor presión para sostener el superávit fiscal. El debate vuelve a poner en el centro a las jubilaciones, los impuestos y el impacto del ajuste en la economía real. Así lo dice la crónica. Punto aparte. Ahora, en este momento, ya estamos todos penetrados sin remedio por el veneno fatal que formatea mentalmente. Pero además estamos pisoteados en todas las formas de dignidad a las que tiene derecho un ser humano, desde las infancias hasta las vejeces. Queremos recordar que cuando solo habían transcurrido 3 meses de este gobierno que lleva la máscara de Javier Milei, las y los jubilados comprobamos ser sus primeras víctimas. Y no solo por una rebaja brutal del salario, claro que no. Intuimos que éramos apenas el ensayo iniciático de un poder que venía a destruir las bases de la sociedad. Esa sociedad que con sus más y sus menos habíamos ayudado a constituir y edificar. Desde entonces no hemos cesado en nuestro discurso descarnado, directo y sin cortapisas. Ya no quedan términos dentro del idioma que no hayamos usado para despertar conciencia. Todo eso antes de empezar a putear y destapar las cuestiones personales de quienes nos gobiernan, cuestiones que podrían componer un extenso catálogo entre las inmorales y las criminales. A casi 30 meses de nuestros primeros alertas rojos, la respuesta social se ha limitado a unos afónicos bocinazos de onda en los miércoles de esquina. ¿Qué está pasando? ¿Las mayorías, al igual que el gobierno, piensan que somos los viejos de la culpa? Que avisen, que nos vayan poniendo en autos. Así vamos decidiendo la eutanasia. Somos Grandes contiene hoy 2 entrevistas interesantes. Una de ellas es con el periodista Ismael Bermúdez, redactor de la sección Economía del diario Clarín, especializado en la cobertura de temas laborales y previsionales. La segunda nota es con Nora Biagio, principal referente del plenario de trabajadores jubilados en plena lucha junto a un grupo de compañeros ante la amenaza de cierre de un hospital de PAMI en la localidad de Hurlingham. Quédate a escucharlos. Nos interesa traer a nuestro programa la intervención del diputado
padre Juan Carlos Molina durante el debate por las restricciones al régimen de zonas frías. Claro, como siempre, el discurso de Molina parece estar destinado a los desprevenidos de este país que todavía confían en un futuro mejor con este gobierno maldito que nos maldice y nos desprecia a todos. Escúchalo. Lo escuchaba al arzobispo García Cuerva el otro día, después del operativo Tormenta Negra que dispuso el intendente de la ciudad de Buenos Aires persiguiendo pobres. Lo escuchaba en el barrio Carlos Mujica y me permito leer lo que dijo el arzobispo. Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra. Y hoy le quiero decir, señor presidente, y le quiero decir también al arzobispo Cuerva y le quiero decir a mis hermanos argentinos que van a sumar a la tormenta negra o a la tormenta blanca o al tornado liberal que destruye, que pasa y arrasa, que no le importa lo que tiene adelante. Van a agregar a la tormenta negra, al tornado, a la tormenta blanca, a 3 millones de hogares, de familias, de trabajadores y trabajadoras, de jubilados y personas con ingresos medios, que hoy dependen del subsidio de zona fría para vivir calentitos, para cocinar, para no morirse porque utilizan otra forma de calefaccionarse. 3 millones de hogares. 1.600.000 usuarios quedan fuera del subsidio en forma directa. Los borran, los descartan. 9 millones de habitantes que tienen rostro, sueños y vidas concretas en todo el territorio argentino quedan desamparados. Descartan. Miren, diputado, ¿sí? ¿Le pide una interrupción el diputado? No, de ninguna Santoro? manera. No tengo tiempo. Bueno. Descartan. 55 departamentos de Buenos Aires quedan descartados de la zona fría. 3 de Catamarca, 13 de Córdoba, teléfono al gobernador. 12 de La Pampa, 3 de La Rioja, 6 de Mendoza, teléfono Cornejo. 8 de Salta, teléfono Sáenz. 11 de San Juan, teléfono Rego. 8 de San Luis, teléfono Poggi. 8 de Santa Fe, teléfono Puyaro. Atiendan a su gente. ¿Y saben qué? Les prometieron espejitos de colores, como cuando vinieron, ¿se acuerdan? Les cambiaban riquezas por espejitos de colores. Les prometieron una resolución de zona cálida. Y sacaron del mapa de zona cálida a Catamarca y a La Rioja, no sé, se los habrán entregado a Chile. A San Juan también. Los volaron a San Juan también. Entonces, te doy una cosa por otra, te prometo algo para que me des quórum, pero no descartaron a Metrogas, ¿no? Que 1,22 billones de pesos tuvo de ganancia. Camusi 745.000 millones de pesos de ganancia. Y como bien dijo en su acto fallido la diputada del oficialismo, le sacan a los pobres para darles a los ricos, ¿no? Les salió de adentro. Porque esa es la realidad. Porque esa es la realidad de este tarifazo y de sacarle subsidio a las zonas frías. La eliminación del régimen de zona fría no es austeridad como nos quieren hacer creer. Es un ajuste encubierto que recae sobre los vecinos. Esto no es un bien suntuario. El yate sí, los coches de alta gama estacionados, ¿no? En el estacionamiento de la Cámara de Diputados, los aviones privados, a eso le sacaron los impuestos. A que la gente viva bien, no. Un cálculo estimado, si esto se aprueba,
se esperan aumentos de entre el 30 y el 80%. Si pagabas 30, ¿sabés cuánto vas a pagar ahora? Y miren, y me voy a Santa Cruz. En Santa Cruz en estos días nos están proponiendo una deuda de $600 millones, a la que claro le vamos a decir que no. Ahora imagínense, con este ajuste nefasto en las tarifas de gas sobre las familias, ¿cómo va a ser la provincia para compensar los bolsillos de los santacruceños y las santacruceñas, que afrontan otro tarifazo del gobierno nacional? A mis hermanos santacruceños, no hay que ser cómplices de este gobierno nacional, claro que no. Y termino con esto. Hoy tendríamos que estar hablando de endeudamiento de familia, de financiamiento del INTA, Servicio Meteorológico Nacional, el financiamiento de las universidades, el remediar, el PAMI, no. Una moción de censura a Dorni, no. Estamos votando cómo hacer sufrir al pueblo argentino. Termino de verdad. El otro día el cardenal Rossi, en una misa también, en su sermón, le dijo a la población: la restricción de derechos a discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerados es sadismo de Estado. Bueno, es cierto, como dijo un diputado oficialista, la gente los votó para esto. Ahora, lo que no creo, dudo mucho, que la gente los haya votado para que sean unos sádicos. Gracias, señor presidente. Conversamos hoy nuevamente con Nora Biagio, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados y reconocida militante de la causa de las y los jubilados. Buenas tardes, Nora, un gusto volver a charlar contigo y gracias por estos minutos. Buenas tardes, aquí preparando una reunión para organizar un festival que vamos a hacer en defensa del Hospital PAMI de Burlingame, que también es uno de los problemas que tenemos, porque están queriendo cerrarlo, ¿no? ¿Ya está decidida el cierre o todavía está en...? Está decidido en forma muy encubierta, es decir, en la reunión de PAMI Central nos dijeron que no era un cierre, que es un traslado, que es un reacomodamiento de servicios, pero lo cierto es que no dan más turnos para atenderse en el hospital, que han quitado especialidades, que los turnos los dan para Ituzaingó, que queda a 2 horas de viaje para nosotros. Claro, un gasto más de ida y vuelta, Dios mío. Un gasto, una imposibilidad y entrar a un sistema colapsado. Es decir, acá se atendía a la gente, digamos, en forma correcta, en forma eficiente, y parece que si algo funciona bien tampoco hay que permitir que siga funcionando bien. O sea, el hospital funcionaba dentro de un cuadro geográfico más o menos limitado para cierta cantidad de gente. Tenía 15.000... más o menos un promedio de 15.000 atenciones por mes. Ajá. De toda la región, pero al ser exclusivamente de PAMI y tener lo que sería aparatos de última generación, resolvía un montón de problemas en tiempo y en, digamos, concentración que le evitaban a los jubilados trastornos e incluso muerte, ¿viste? Porque a veces los turnos para los estudios terminan concretándose después de que la persona ya no vive. Son demoras fatales, sí. Para nosotros el tiempo es fundamental y esto tenía esa característica, que la gente entraba y en 2 días salía con todos los estudios y las orientaciones concretas, también los tratamientos. Ya no dan turnos, ya trasladaron gente, personal. Es como un desangre, ¿viste? Sí. No es que figura que lo cierran, pero en los hechos lo van vaciando hasta que no funcione más. Bueno, nosotros estamos peleando, estamos tratando de que eso no ocurra y por eso estamos movilizados, interviniendo, presentando reclamos, etcétera. ¿Qué semanita has tenido, no? ¿Cuántas actividades desarrollaste esta semana? Y mirá, lo que pasa es que estamos con el tema de los jubilados, con la lucha de salud, que también estuvimos presentes en la marcha de salud. Sí. Estuvimos muy bien recibidos, muy aplaudidos, digamos, se cantaba fuertemente con nosotros el tema de la huelga general y que hay que hacer como Bolivia, viste, lo de Bolivia impacta por su fuerza, porque concreta una acción de conjunto contra un gobierno de derecha, planteando la caída del gobierno de derecha en un punto, nosotros que venimos planteando fuera Milei nos sentimos muy reflejados. Semanas agitadas, pero porque agitada está la situación y porque también cada vez son más los sectores que van interviniendo en los procesos de lucha y cada vez más los sectores atacados, ¿viste? Entonces vos tenés por todos lados reacciones.
Sí, lo que pasa es que hay sectores que, aún viéndose atacados decididamente, que los están llevando a la ruina, uno escucha, ayer por ejemplo escuché una entrevista a un comerciante de Bahía Blanca que no es un comerciante común, sino que es un referente de la Cámara de Comercio. Quejándose, diciendo que iban a hacer peticiones en Arca y en Arba para pedir que paren un poco con las medidas que están aplicando contra los comercios, contra aquellos que nos cumplen con los impuestos y demás, por lo menos por un año. Entonces, el periodista con justa razón le dice, pero bueno, esto por un año, ¿vos crees que esto en un año se va a modificar? El problema no es solamente que la gente hoy no tiene plata. La gente no tiene plata porque el modelo la ha llevado a eso. Si el modelo sigue con la cara de Milei, siempre igual, pero no te lo admiten, o sea, ellos siguen pensando que este es el rumbo y de que de acá no nos tenemos que mover, y están totalmente equivocados, obviamente. Mi gran duda, la gran sospecha mía y de un montón de gente es cuando llega el momento de votar, ¿qué es lo que votan? Porque tienen un odio inoculado adentro que no se lo pueden sacar aún cuando tengan que cerrar la persiana del negocio. Es tremendo, es tremendo. Habla él mismo de decir que de comerciantes que han tenido que vender su auto particular para poder pagar el sueldo de los empleados. Claro. Bueno, entonces ya estás en la 10 de última, hermano. Si no entendés así... Claro, por eso se van creando las condiciones de una acción de conjunto por el impacto que tiene la descarga de la crisis sobre los trabajadores y que después impacta lógicamente en el comercio, ¿viste? Estamos conversando con Nora Biagio, la principal referente del plenario de trabajadores jubilados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que pasa es que esta gente, Milei y sus acólitos, avanzan muy rápido. Por eso la nota que leí en Prensa Obrera, donde vos decís que hay toda una idea de convencer al gobierno de que eche mano a los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para aplicarlo a crédito, es preocupante porque es el único resorte que tenemos ahí atrás para cubrirnos por lo que pudiera pasar, pero no se utiliza. Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo anticíclico, debería estar usado para aumentar las jubilaciones. Exactamente, ahora sería el momento. Para resolver todo el problema que tenemos en PAMI. En PAMI, primero, que no lo dirigimos nosotros, por lo tanto, todas las maniobras económicas que hacen de sobreprecio y de chanchullo es lo que vacía, ¿no es cierto?, el PAMI, o sea que es fácil darse cuenta. Después en ANSES tampoco hay una dirección obrera, aportamos los trabajadores, pero no lo dirigimos nosotros, y entra en rentas generales, con lo cual es un permiso al gobierno hacer lo que se le cante con esos fondos, cosa que viene haciendo y venían haciendo los anteriores gobiernos, porque el gobierno de Alberto también metió mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no sé si te acordás, cuando transformó los fondos en dólares en pesos, puso bonos, papelitos y casi lo liquidó. Ahora, este mismo gobierno, por allá por fin del año 24, ¿no había determinado que le quitaba al organismo la facultad de usar esos activos? Cuando se redactó la versión de la primera versión de la ley de bases, que fue como un resumen del DNU 70, los tipos pusieron todo un capítulo dedicado a las jubilaciones, donde figuraba la privatización, figuraba el aumento de la edad jubilatoria, o sea, una reforma antijubilatoria, y figuraba que se venderían los activos, como bien vos decís, a los oferentes. Que es un pacto que tenían con las empresas, viste que son, no me acuerdo si son 67, 69 empresas, bancos. El gran capital argentino tiene sus acciones metidas en parte en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no es un problema menor. Y eso finalmente no quedó. Y nosotros creemos que no quedó el tema de la venta de las acciones, que las iban a devaluar para devolvérselas a Techín, viste, al Banco Galicia, etcétera, a Midland, bla, 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 bla. Nos parece que no se ejecutó eso, si bien el gobierno lo había redactado, porque quería seguir teniendo esos fondos, como ahora aparece para rearmar el crédito hipotecario y la liquidez en los bancos y en las financieras, ¿viste? Claro. Yo creo que, creemos que el gobierno frenó su propio impulso en ese momento, porque dijo, no, si yo liquido esto me quedo sin la joya que la voy a usar en el momento que se necesite, porque es de existencia real, son 70.000 millones de dólares. ¿Puedo decir que este tipo de maniobra ya fue usada en Estados Unidos? Claro, ¿te acordás cuando fue el subprime que usaban los seguros
de créditos hipotecarios los cotizaban en la bolsa, o sea, sacaban hipoteca sobre hipoteca de hipoteca. Eso produjo una sobrevaluación de las propiedades, lo mismo pasó en España. Claro, sí, la burbuja inmobiliaria. Cayó, cuando llegó a un tope el precio ficticio, ¿no es cierto?, de los bonos y de las acciones, cayó. Entonces esto no es una inversión segura, porque uno puede establecer que los fondos que están ahí se utilicen para planes de vivienda accesibles a los trabajadores. Uno puede después establecer un criterio social del uso, ¿no? Claro. Pero esto que es que emito el crédito hipotecario, después vendo esa partida, la cambio para los fondos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y no doy ninguna garantía de cómo se van a cobrar, es de Fonseguro. Somos el Fondo Monetario Jubilado nosotros, ¿eh? Sí. Nos usan para todo. Que lo llamemos de esa forma, claro. Bueno, ¿y qué tenés pensado con tu grupo con el que estás trabajando, las próximas acciones? Estamos con los jubilados de los miércoles, claro, que armamos todas las semanas acciones, así que estamos preparando, también viendo cómo enfrentar lo del FAL, que es el otro robo que nos van a hacer, lo del Fondo de Asistencia Laboral, que es el pago con fondos. Vamos a pagar las indemnizaciones nosotros. Indemnizaciones, eso lo queremos frenar. Ahora en junio quieren empezar con eso. Plata fresca también, que nos quitan a nosotros. Y está el tema de PAMI, son dos grandes para luchar y cambiar la situación, ¿no? Claro, sí, el tema de PAMI realmente es gravísimo, ¿no? Porque si nos atenemos a lo que están haciendo con los médicos de cabecera, yo no sé cuántos van a quedar atendiéndonos realmente por esa cifra. Sí, prácticamente nadie. Bueno, Nora, ha sido un gusto hablar contigo. Siempre te molestamos para alguna consulta. Acá están llegando los jubilados de Hurlingham a casa. Un abrazo para todos y fuerza, a ver si pueden frenar esa movida. Cómo no, listo, gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Arriba son dos desocupados más. Lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad. Y el trabajo una zona que no está. Aburridos jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. La Virgen que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense. 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas salas. Dios y el diablo van remendando madrugadas y no entienden nada. ¡Arriba! La Virgen como mujeres los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que morfagar, vayan a laburar. Diablo que se aburre, que hace cebo, que va al baño y fuma un caño. Dios buen operario, cuida el puesto y entre dientes silba un tango que habla de él. ¡Arriba! Vamos donde hay sol, el diablo que conoce 1000 lugares, donde hay putas y algo como amor. Dios
voz le dice hay que aguantar. A mí con la hora extra ya me alcanza para hacer un viaje a pie a Luján. Y cerca de las 6, el pito que resuena en el tinglado entristece mucho más. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Vos ahí estás cargando con 100 años de socialismo de mierda contra 2 años y moneda. Esa es la realidad. ¿Lo queremos entender? Lo entendemos. No lo entendemos, nos hacemos los boludos, miramos para otro lado. ¡Oh! ¿Cuánto que tardamos? No. El día que los argentinos ponen las pelotas sobre la mesa y dicen, no, nosotros queremos ser un país libre y ser grande a la luz de que somos un país libre, eso vuela. Sube enormemente. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Dijeron que no iban a aumentar nada. Sube enormemente. Que iban a luchar por los pobres y acá estamos. Son los argentinos que decidieron cambiar. Acá vinieron una manga de delincuentes a afanar el país, a llevarse todos los recursos de la patria y nosotros quedamos al desnudo completamente. Nos están desnudando, nos están maltratando, nos están despreciando, nos están puteando de arriba abajo. Si los argentinos se pierden y boludean con las estupideces y las operaciones que arma el lechón iraní, bueno, si somos tan boludos nos vamos a hacer mierda. La Karina ya se va, ya dejó de usar Plus Bell, ¿viste? Ahora usa 13M, bien bañadita. Claro. Adorni tiene 4 casas, la mujer se puso los dientes de los burros que mataron. Nada, nosotros acá, no estamos al pedo, tenemos el mejor presidente que vamos a llegar al 2034, dijo. No sé quién lo va a votar, su gato, su perro. No te tenés que comer todas las curvas que te arman esta banda de hijos de puta que quieren hacer mierda del país, donde no solo es el lechón iraní, son sus socios en los medios, son sus socios políticos, son sus socios empresarios, son sus socios, digamos, de los opinólogos que opinan por guita. Es el peor presidente, está que viaja lamiéndole el traste a Trump. Mientras nosotros estamos acá, nos cagamos de hambre. Pero dice que estamos bien. Y va a ser mejor para todos. Pero depende de que los argentinos pongan las pelotas sobre la mesa y digan, no me como más a estos populistas del orto y decidí por la libertad. Si usted quiere el genocidio de los jubilados, dígalo. Dígalo. Nos vamos y todos los metemos en Plaza de Mayo y los quemamos vivos. Dejémonos de bromar, señor presidente. Póngase un poquito la mano en el corazón. La libertad avanza, viva la libertad, carajo. Vamos. Muy bien. Esto ya pasó de la raya. Digamos, lo que pasa es que había todo un debate sobre las distintas formas de socialismo. No es lo mismo el socialismo que promovía, digamos, por ejemplo, este tipo, el que discutía con Mises. Ahora no me sale, que el polaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verle más así. Él no se merece tu amor y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir porque te teo. Lo aplicó en Polonia, que discutía con Mises. Ahí son un par de ahí te lo busco. Algunos lo vas a ver. Le daba clases en Chicago, de hecho. A ver. Muchachos, si no van a decir el nombre, no digan nada. De la controversia sobre el socialismo, el nombre de... Ahora no me sale. A ver, ahí está googleando.
polaco. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Conversamos hoy con el periodista Ismael Bermúdez, redactor de la sección Economía de Diario Clarín y especializado en la cobertura de temas laborales y previsionales, que precisamente son los que nos interesan en el programa nuestro. Un gusto conversar con usted, Ismael. Muchas gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, temas para charlar no nos faltan. Podríamos arrancar con un disparador como para decir, bueno, empezamos. Bajó la inflación, Ismael. ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos hacer una radiografía a partir de esto? Bueno, bajó la inflación, pero todavía está en niveles muy altos y vamos a ver si lo que pasó en abril se mantiene o no en mayo, porque, bueno, ya hay muchos aumentos, transporte, el peso de los combustibles sigue siendo importante, todos los servicios tuvieron prácticamente autorización oficial para moverse, o sea, para subir de precio, y bueno, todavía es prematuro saber qué es lo que pasó en mayo, pero digamos, ya se puede decir que ya vamos a tener una inflación, digamos, igual o un poquito más alta que la de abril, no sabemos todavía, pero es muy fuerte el aumento que hubo en el transporte, también en todo lo que son los precios regulados, que son aquellos que necesitan la autorización del gobierno, de las provincias. Esta medida que tomaron en relación a la tarifa de gas, sí, que en zona fría, va a tener un impacto muy fuerte en muchas provincias, especialmente aquellas que más consumen, más utilizan el gas que para calefaccionar sus casas, porque están en zonas muy pero muy frías, ¿no? De todas maneras, son índices o porcentajes superiores a lo que se están moviendo los salarios. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, se conoció el dato del INDEC y los salarios estuvieron por debajo del índice inflacionario, especialmente los salarios del sector privado, que se movieron muy poco, 2,1 el dato último de marzo, frente a una inflación que fue del 3,4%. Por lo tanto, ahí la pérdida es muy grande, y cuando uno mira qué es lo que pasó con el salario, los salarios registrados con la gestión actual del actual gobierno, los salarios privados tienen una caída de en torno al 5%, caída por encima de lo que cayeron con Macri y con Alberto Fernández, y bueno, los públicos nacionales cayeron un 33%, y 10% los salarios públicos provinciales, para que se vea la pérdida de poder adquisitivo que han tenido todos los salarios en la Argentina. Y bueno, y lo mismo pasa con las jubilaciones, porque la jubilación mínima con este bono congelado tiene una caída de más del 10% durante la actual gestión, por encima de lo que cayeron con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. Claro, porque hoy ese bono, si se hubiese respetado la línea de inflación, ¿en qué valor tendría que estar? Y tendría que estar en 200.000 pesos. Claro, estamos siempre hablando de las cifras que estima el INDEC mensualmente, que uno sospecha de cada número que tiran mensualmente, porque lo que ve en la góndola no es lo que se refleja allí, más allá de las tarifas, de los precios regulados y de todo lo otro que incide muchísimo. Ahí hay un problema metodológico, que es la falta de actualización del índice en base a la encuesta de gasto de los hogares, que tiene una antigüedad de más de 20 años. Claro. El gobierno se niega a actualizar esa estructura de gasto de los hogares, y evidentemente si se niega es porque
con la nueva estructura le estaría dando una inflación un poco más alta, ¿no? Claro. No sabemos en qué magnitud, pero si no lo quiere aplicar, pues si ellos pensaran que la inflación sería menor, ya lo hubieran hecho el cambio. Claro. De todas maneras, este mes creo que, por ejemplo, los precios mayoristas acusaron arriba de un 5%, ¿no es cierto? Y sí, eso tiene que ver por el impacto del aumento del precio del petróleo. Claro, la logística se incrementó. De petróleo y la incidencia que eso tiene en productos vinculados al caucho, a los plásticos, a los químicos. Bueno, todo eso llevó para arriba el índice de precios mayoristas y en general los precios mayoristas luego tienen un traslado a los precios minoristas, claro, que no sabemos la magnitud porque también está acotado los aumentos en el segmento minorista, justamente porque la gente no llega a fin de mes, ¿no? La gente se queja que el consumo está cayendo porque hay una enorme dificultad para llegar a fin de mes. Hoy, en una nota que escribió Nora Viaggio en Prensa Obrera, advertía acerca de la Cámara de la Construcción y jefe de bancos grandes como el HSBC o las grandes corporaciones están planteando que para mover los créditos hipotecarios se va a necesitar el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Pero que el gobierno va a dar créditos con el Fondo de Garantía del ANSES. Eso es lo que están pidiendo, que metan mano en esa caja para activar los créditos hipotecarios. Justamente el gobierno derogó esa posibilidad. ¿Ah, sí? Sí. Antes de la asunción de este gobierno había un tope que permitía porcentaje determinado del Fondo de Garantía otorgar créditos a trabajadores y a jubilados, y ese crédito se deducía directamente del haber jubilatorio. Sí. O sea, automáticamente ya entraba en una especie de débito automático para garantizar el pago con los haberes de los jubilados de la devolución del crédito. Eso apenas asumió el gobierno, la primera medida que tomó fue justamente derogar eso, con lo cual el fondo de garantía no está vinculado a una mejora crediticia de los jubilados o de los trabajadores que aportan al sistema porque fue derogado por el gobierno. Yo creo entender en la nota que lo que están pidiendo que sirva de sostén para créditos hipotecarios y carteras de crédito. El gobierno no lo va a hacer, porque justamente lo que hizo el gobierno apenas asumió fue que algo que estaba habilitado justamente lo derogó. ¿Y en qué estado está el fondo? ¿Es cierto que está alrededor de los 70.000 millones de dólares acopiados? Pasa lo siguiente, el 80% del fondo está en inversiones en pesos, no está en inversiones en dólares. Entonces, hacer la conversión de esos pesos a dólares, lógicamente da un valor muy alto por el atraso que tiene el valor del dólar en la actualidad. Tipo de cambio, si mañana hubiese alguna devaluación, el fondo se desvalorizaría de manera muy fuerte, porque vuelvo a señalar, el 80% de las inversiones están en moneda nacional. Estamos conversando con Ismael Bermúdez, redactor de la sección Economía del diario Clarín. Otras preocupaciones que existen en el colectivo de los adultos mayores, de los jubilados, es el tema de una pendiente ley de previsión social que la tienen ahí esperando el momento de poder lanzarla. Sí, está comprometida con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual es muy probable que más hacia fin de año el gobierno trate de meter esa reforma previsional que, vuelvo a señalar, está en el calendario acordado con el Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, la ley de modernización laboral ya nos afecta a los jubilados. Ciertos ítems donde se van a aplicar con la gente que hoy está activa en el trabajo nos afecta directamente a nosotros, ya de movida, antes de hablar de ley de modernización de la previsión social. Bueno, sí, porque hay reducción de contribuciones patronales, por lo tanto hay un desfinanciamiento muy fuerte del ANSES. Con esta creación del fondo del FAL, bueno, fondos que iban al ANSES ahora van a quedar en las empresas y las empresas van a poder utilizar esa plata que dejan de aportar al ANSES para pagar las indemnizaciones por despido del personal de esas empresas.
Con lo cual, además de que hay un recorte en el cálculo indemnizatorio, a eso se agrega el hecho de que prácticamente el sistema previsional va a estar financiando las indemnizaciones por despido que haga el sector privado, lo cual es una barbaridad eso. Y va a alentar los despidos porque prácticamente le va a salir gratis a las empresas despedir personal. Entonces dicen, bueno, alguien que tiene mucha antigüedad lo despido y después tomo quizá al día de mañana algún trabajador más joven ya en las nuevas condiciones laborales y con un sueldo mucho menor. Si fuese necesario para esa empresa, digamos, reponer al trabajador que despida, ¿no? Claro, o sea, en principio parece que facilita más los despidos que la toma de personal. Exactamente, ha dicho algo muy correcto. En esta disyuntiva del sistema previsional nuestro que parece obsoleto y habría que retocar, ¿cuál sería la fórmula viendo otros países? No hablo de fórmulas matemáticas, sino mirando otros sistemas que pudiera aplicarse acá como para que se sostenga, que no sea esta montaña rusa que un día subimos y otro día bajamos. No, acá el problema que hay es lo siguiente, hay 21 millones de trabajadores ocupados y hay casi 9 millones que trabajan en negro. Claro. Por lo tanto, es gente que los empleadores no efectúan el aporte a la seguridad social. Entonces, después esa gente que se desempeña en la informalidad, va a llegar un momento que por la edad va a necesitar una asistencia del Estado y bueno, y el Estado no va a tener los aportes de esos trabajadores porque estuvieron trabajando en negro porque los empleadores no hicieron los aportes correspondientes. Mientras no se corrija eso, no hay sistema ni privado, ni público, ni mixto, ni extraterrestre que pueda financiar. Así todo, digamos, lo que siempre tratamos de dejar en claro que la jubilación no depende exclusivamente del aporte considerado ahorro que uno fue haciendo a medida que fue avanzando con su trabajo y en la vida. Hay otros aportes que se incluyen allí. Sí, bueno, pero si no hubiese este nivel de evasión, la ANSES estaría en otra situación desde el punto de vista del financiamiento propio. Aportan 12 millones y hay 9 millones que no aparece el aporte. Y el día de mañana, gran parte de toda esa gente va a estar en situación de vulnerabilidad social y va a requerir alguna ayuda del Estado y entonces van a salir todos a quejarse porque hay una ayuda del Estado, cuando estos que se quejarían por esa ayuda del Estado son los mismos que estuvieron evadiendo y no haciendo los aportes sobre sus propios trabajadores cuando estaban en la vida activa. Y a esto sumémosle que bueno, lo que viene por el lado de los impuestos, como el IVA, con la baja recaudación porque se cayó la venta de todo, tampoco incide en la cifra, ¿no es cierto? Lógico, eso lógicamente le agrega todavía mucho mayor al desfinanciamiento del ANSES. Bueno, ¿qué futuro nos espera? Estamos complicados los jubilados, muy complicados. Pero bueno, haciendo un poco de futurismo, vamos a ver qué rumbo toma la política, ¿no es cierto? Porque por el momento quienes tienen el verdadero poder en la Argentina lo único que están pensando es cambiar el mascarón de proa, porque el modelo va a seguir siendo el mismo. ¿Usted qué piensa? Bueno, vamos a ver el desarrollo que va a tener la economía en los próximos meses. Y bueno, hoy por hoy hay una colaboración muy intensa de los llamados opositores en el Congreso Nacional que le permite al gobierno sancionar todo este conjunto de leyes, que son leyes contrarias, digamos, al sistema previsional, al sistema laboral, y a las condiciones de vida de la población argentina, ¿no? Ahora nos desayunamos con este tarifazo del gas para las zonas frías y bueno, y todo eso salió con la complicidad y con el apoyo de sectores que se dicen opositores, pero que en realidad son un apéndice del gobierno nacional, con el aval de gobernadores que trafican en la votación en función de recibir quizá
algún giro, alguna transferencia de dinero, lo cual muestra claramente que votan en función de algún acuerdo financiero con el gobierno antes que medir la responsabilidad que tienen las leyes que están ordenando votar, ¿no? Nosotros desde nuestro humilde espacio lo que tratamos de hacer es crear un poco de conciencia en el colectivo nuestro, porque lo vemos muy dormido. Parece que hay que agitar un poquito más la palmera a ver si algunos caen, porque siguen creyendo en esto que es un engaño, ¿no es cierto? Nos han prometido mucho y han cumplido nada. En el caso nuestro, desde el tercer mes de gobierno de La Libertad Avanza, ya salimos a decir, somos los primeros perjudicados y les va a tocar a todo el mundo, porque la motosierra no es para uno solo. Donde tocan a uno, el círculo de la economía enseguida pega la vuelta y le toca a todo el mundo. Así es, estamos en esa situación, lamentablemente. Es así. Bueno, Ismael, hemos tocado varios temas. Perfecto. Vamos a ver si los jubilados podemos dormir un poquito más tranquilos en el futuro y salir de este momento que tanto nos preocupa. Le agradezco muchísimo, Ismael. No, al contrario. Gracias por estar siempre ahí atento. Muy amable. Adiós. Suerte. Hasta luego. Gracias. Así llegamos al final de otro Somos Grandes, en esta querida emisora que toda la semana nos brinda la oportunidad de acercar nuestro mensaje y también el deseo de sumar voluntades para mejorar un poco la vida de nuestra gente. Jorge Lozano Ángel en producción general, Rodrigo Ángel en técnica y edición y la soberbia voz de Néstor Gil en la locución. Somos Grandes. Esperamos encontrarlos en la próxima entrega. Como siempre, gracias a tantos compañeros de todo el país que nutren a Somos Grandes de información, pensamiento y contenido social. Hasta la próxima. Si alguna vez me faltas tú,